Hola a todos, mi nombre es Sofía. Sean bienvenidos a mi jardín, el jardín de los horrores. Aquí tengo plantadas semillas del terror que al brotar se convierten en historias. Historias que se quedarán con ustedes, floreciendo en sus pesadillas. Antes de que se acabe el año, este 2025 que para mí se pasó rapidísimo, les dejo un último paseo. Esta noche les tengo preparados 3 relatos y un poco de contexto para aquellos que son curiosos como yo. De cualquier manera, por su comodidad, en la caja de comentarios les dejaré la marca de tiempo donde inician las diferentes historias. Quédense, que el paseo está por empezar. ¿Listos? Comencemos. No olviden que aquí el terror echa raíces. ¿Conocen o han oído hablar del fenómeno del autoestopista? Creo que muchos conocemos o incluso han vivido una experiencia de ver algo en carretera que no es exactamente humano, como fue el caso de mi papá, que recién empezando el canal me compartió un relato que vivió en carne propia cuando él vivía en Jalisco. Pueden escuchar este relato en el canal. Es una de esas experiencias que te dejan helado. Pero no me refiero a eso. No a eso exactamente. Cuando hablo del fenómeno del autoestopista, que es también conocido como efecto hitchhiker en algunos círculos de investigación paranormal, aquí en Latinoamérica se le conoce más bien como cuando se te pega algo, cuando te sigue el muerto. Un nombre quizás más apropiado sería el de efecto de la entidad adherida. Aunque si alguien conoce el nombre exacto que recibe este fenómeno en español, le agradecería que lo escribiera en los comentarios. Aquí aprendemos todos. Para algunas personas, el simple hecho de visitar un sitio donde haya sucedido algo paranormal puede significar llevarse ese algo a casa, algo que no desaparece y que termina afectando a toda tu familia. De lo que llevo investigando de este fenómeno es que no todos los casos son de personas que visitan este tipo de lugares, típicamente conocidos como embrujados. A veces simplemente estos entes se sienten atraídos a ciertas personas, ya sea que tengan talentos ocultos o firmas de energía peculiares. Entonces estos entes llegan y se acomodan. Algunas de las perturbadoras experiencias que se suelen manifestar con el efecto del autoestopista son apariciones de entidades altas, negras y sombrías en los hogares, dirigidas a miembros de la familia, incluidos niños. Anomalías eléctricas extrañas, objetos como platos y botellas de vino lanzados a través de las habitaciones, escuchar voces, pasos y puertas azotándose, objetos que se mueven o desaparecen, así como ruidos o muebles desplazándose. Algunas veces hay gente que asegura ver orbes azules dentro y fuera del hogar. Incluso hay reportes de animales extraños vistos en el exterior de las casas, como rondando, vigilando a las personas. Aún más inquietantes son los graves efectos en la salud que se han relacionado con estos fenómenos, incluyendo trastornos sanguíneos, enfermedades autoinmunes y otras afecciones diversas. Hay quienes dicen que se llevaron a casa infecciones paranormales. Esas apariciones, por supuesto, suelen ocurrir durante la noche, aunque también se han reportado de día. Las visitas comienzan cuando la persona despierta con una intensa sensación de presencia en la habitación. No se trata de terrores nocturnos, ya que la persona está despierta y no está paralizada. Algunas de estas figuras sombrías presentan ojos brillantes de color rojo o amarillo. Pues bueno, después de esta breve explicación del fenómeno, prosigamos con un par de casos.
Hola Sofía, me llamo Jaime. Soy de Parral, pero pasé casi toda mi vida en Durango. Empecé a escucharte hace poco. Me gusta mucho tu voz. La mayoría de las veces que he visto cosas extrañas, no he estado solo. Siempre había alguien más conmigo y esa persona también lo vio. Déjate cuento algunas de mis experiencias. A principios de los años 90, mi mamá y yo observamos unas pequeñas luces moviéndose en el cielo nocturno. Eran puntitos solitarios, sin luces intermitentes como las de los aviones, y parecían estar muy altas. Parecían estrellas. Eran similares a los satélites que se ven hoy en día. La diferencia era que no se desplazaban en línea recta. Estas luces hacían giros bruscos, se movían en bucles, se perseguían entre sí incluso. No eran increíblemente rápidas, pero sí más veloces que un avión común. Intentamos grabarlas, pero solo teníamos una videocámara de VHS. El resultado fue una pantalla completamente negra, acompañada únicamente por el audio de mi mamá y yo repitiendo: ¿viste eso? Lo que definitivamente no eran helicópteros, aviones, globos de papel. Tal vez podrían haber sido prototipos tempranos de drones, aunque nunca he vuelto a ver drones que se movieran de esa forma. La cosa está en que te platico porque yo siento que eso fue lo que le dio entrada a una gran cantidad de experiencias que he tenido a lo largo de mi vida, que la verdad tendría que pasar horas y horas contándote cada una de esas experiencias. Son tantas. En varias ocasiones, por ejemplo, he presenciado puertas vibrando o abriéndose y cerrándose solas, mientras había otras personas presentes. Esto siempre ocurrió en edificios con actividad paranormal documentada. En uno de ellos, un restaurante donde trabajé cuando era adolescente, la familia propietaria me contó que habían tenido que contratar a un sacerdote para bendecir el lugar, porque la actividad era demasiado intensa. Después de eso disminuyó un poco, pero nunca desapareció del todo. En otra ocasión, en un trabajo distinto, varios compañeros y yo estábamos sentados en la sala de una mansión impresionante. De esas casas que encajan perfectamente con la idea de casa embrujada. Estábamos irónicamente contando historias de fantasmas cuando la puerta de la sala se abrió sola y luego se cerró de golpe. Todos entraron en pánico. Lo que me llama la atención de ese encuentro era el aroma a lavanda que decían circulaba el ambiente. En otra ocasión, unos amigos y yo realizamos una sesión espiritista en una de las salidas de la catedral durante la noche. Grabamos un audio bastante claro de un paso a pesar de que no había nadie allí. La chica que años después se convertiría en mi esposa también percibió con mucha claridad un aroma a lavanda. Según dicen, el lugar está habitado por el espíritu de una monja que tiene de nombre Beatriz. Esta monja tenía un romance con un militar francés y ella murió esperándola en una de las torres de la catedral. Aunque el aroma a lavanda no está relacionado a esa leyenda que yo sepa. Así pues, yo no pude oler nada. Más tarde, el hermano de mi esposa visitó esa catedral y aseguró haber sido atacado por lo que describió como un demonio. Aún no hemos tenido oportunidad de preguntarle más detalles. Esa catedral tiene muchas leyendas, y si un día te animas a visitar, de seguro vas a sentir el ambiente pesado. Esa catedral está muy, muy cargada. Hubo otra vez, cuando viví en una casa vieja y bastante inquietante, que tuve un sueño extremadamente vívido. En él había una mujer de pie frente a la puerta.
Detrás de ella se encontraba una entidad oscura y amenazante, con ojos amarillos brillantes y algo parecido a un gran abrigo hecho de piel o plumas. En cuanto la vi, la criatura se lanzó contra la puerta. Desperté gritando. Para mí esta fue la primera vez que tuve contacto con esa entidad, la entidad que me ha venido siguiendo durante años. Poco tiempo después me mudé. Como me daba miedo vivir solo, tengo que admitirlo, invité a varios amigos a que se fueran a vivir a esa casa. Así éramos 4 chicos y la novia de uno de ellos. Todos, sin excepción, me contaron que percibían en el aire un fuerte aroma a lavanda. Y una noche, 2 de ellos habían soñado con una mujer que coincidía con la descripción de mi sueño y también con una entidad demoníaca cubierta por un manto oscuro y desaliñado con ojos amarillos. Incluso uno de ellos, que se declaraba escéptico, dijo sentir que algo lo observaba constantemente. Lo inquietante es que yo nunca les conté lo que había soñado antes de que ellos me hablaran de esto. Recientemente me he vuelto a mudar, ahora yo solo. Quiero creer que es mi mente, pero de ratos percibo olor a lavanda en el depa. Ya no me cabe duda de que es esta entidad que me viene siguiendo desde hace años. No sé, a pesar de los sueños, no termino de sentirlo como peligroso. Es como si esta presencia simplemente estuviera ahí y ya. Lo que no entiendo es cómo me viene acompañando después de tantos años. Me gustaría saber quién es, o lo que es, de dónde salió, si hay forma en la que pueda liberarla, o qué sé yo, que vaya hacia la luz, lo que tenga que hacer un espíritu para estar en paz. Te agradezco mucho, Sofía. Espero que puedas leer esto y si un día las cosas en el país se calman, pues ojalá te avientes a Victoria de Durango. Es una ciudad muy bonita, colonial y aquí hay leyendas de todo. La mayoría de mis experiencias individuales han ocurrido en lugares conocidos, prácticamente es un requisito. Pues bueno, ya sin más, me despido. Muchos saludos a tu audiencia y a tu gatito. Hola, Jardín de los Horrores. Qué gusto me da saludarlos. Sofía sabe cuál es mi nombre, pero preferiría que no lo compartiera, por favor. Valoro mi anonimato. Sé que muchos no creen en fantasmas, lo metafísico. Muchos, de hecho, ni siquiera creen en Dios. Estoy consciente de que no los puedo hacer cambiar de parecer. Tan solo puedo decir que mis experiencias lo confirman, para mí, y no tengo más. Hay algo más allá de lo que podemos ver. Fantasmas, espíritus que se quedan atrapados y que en algunos casos se manifiestan como lo que me tocó vivir. Hace un tiempo compré una casita que ya está muy vieja. Antes vivían ahí personas mayores. Una de ellas estaba gravemente enferma. La casita se encuentra en malas condiciones, pero era lo único que podía permitirme. Aún no es habitable, así que hago reparaciones por mi cuenta y paso mucho tiempo sola dentro de ella. Desde el principio sentí una atmósfera opresiva. La luz era tenue por el cableado defectuoso y las paredes tenían manchas de todos los colores. Un día, al caer la tarde, empecé a notar una sombra larga apareciendo fuera de la ventana y de reojo parecía deslizarse. Al inicio lo atribuía a la ansiedad. A fin de cuentas, esta era la primera vez que iba a vivir yo sola. El problema fue que de pronto comenzaron a surgir pensamientos opresivos, ideas que jamás había tenido en toda mi vida y no se iban ni siquiera cuando salía de la casa. Soy una mujer activa
constantemente estoy ocupada. Soy afortunada porque muy rara vez me enfermo y se podría decir que tengo mucha energía. Pero para ese entonces se me acababa la pila bien fácil y me sentía muy cansada. Me ponía a barrer, a trapear, a lijar, pero me tenía que sentar cada tanto porque me cansaba. De repente me dolía la cabeza y el corazón me latía como si me estuviera dando una taquicardia. Y sé que ya no estoy tan joven, tengo 34. Es solo que jamás en la vida me había sentido así, tan débil. Aparte de eso, empecé a verme envuelta en situaciones peligrosas y conflictos constantes. Por ejemplo, jamás habría caído en una estafa callejera. Siempre me parecieron burdas. Pero en ese momento fue como si estuviera bajo hipnosis. Tuve la sensación de que eso me encontró a mí porque nunca había vivido algo así en mi ciudad. De la nada terminaba envuelta en conflictos, a pesar de que soy una persona completamente no confrontativa y sé muy bien cómo evitarlos. Después pasó que empecé a bajar mucho de peso. Yo siempre fui un poco gordita y el cabello se me empezó a caer y me salían manchas raras por todo el cuerpo. Acudí al médico a que me hicieran un chequeo, me mandaron a hacer estudios y nada, todo salía normal. Ese médico me mandó con un alergólogo que tampoco vio nada raro. Y este último me mandó ahora con un endocrinólogo a revisarme las hormonas. Con ese médico ya no fui, la verdad, porque para serte honesta sentía que solo me estaban haciendo perder el tiempo. Me di cuenta de que empezaba a tener los mismos síntomas que tenía la persona de la tercera edad que había fallecido ahí. No podía ser y que si todo esto era sugestión. En cierto punto lo relacionaba con la casita que recién había comprado. Y papá me decía que la vendiera, que me podía regresar con ellos si hacía falta. Me tuve que tragar mi orgullo y tomarle la palabra, porque llegué a un punto en el que me dije a mí misma, si te quedas ahí una noche más, ahí te vas a quedar, ya no volverás a despertar. Y lo curioso es que hasta entonces yo no creía en nada de esto. Pasada una semana que me instalé con ellos, la primera en ponerse mal fue mi mamá. Estaba cansada, se le iba el aire y el cabello se le comenzó a caer primero de a poquito y luego en mechones. Además de que le estaban saliendo manchas por toda la piel, lo mismo que a mí. Ella dijo que a lo mejor era un virus o algún químico que me había traído de la casa. Como la casa era vieja, no era sorpresa que las paredes estuvieran hechas con algún material tóxico. Lo raro es de que mi papá, en cambio, no parecía que esto afectara su salud en lo absoluto. Únicamente mi mamá y yo teníamos esa reacción. Tuvimos que internar a mi mamá de emergencia. Y de las pruebas que le estuvieron haciendo, resultó que traía los glóbulos blancos muy elevados. La doctora temía que fuera leucemia por los síntomas. Ahora bien, 2 días después, mi mamá estaba de nuevo en pie. Le había regresado el color al rostro y estaba platicando con las enfermeras como si nada. Repitieron las pruebas y en todas salió bien. Para ser una señora de casi 70 años, estaba muy saludable. Al cabo de unos días, me regresé a mi casita para continuar trabajando en ella. Mi familia me rogaba para que no regresara allá. Me decían que algo muy extraño había ahí. Sí me daba cosa, más que nada porque la atmósfera opresiva se seguía sintiendo presente. Sin embargo, los días en los que estuve yo sola, volví a sentirme bien.
De hecho, estaba de maravilla. Tenía la frente llena de pelitos bebés y las manchas en mi piel empezaron a desvanecerse. Fue como si nunca me hubiera sentido tan mal, así como con mi mamá. Esa semana me sentía otra vez con energía y aproveché para echarle ganas con las reparaciones. Ahora viene lo increíble de ese asunto. ¿Y cómo fue que empecé a creer que era real? Mi hermana me marcó para que fuera a la casa. Al parecer mis papás casi tienen un accidente en la avenida, pero el auto de enfrente alcanzó a maniobrar y esquivar. Tal parece, mi papá iba manejando, tomó el carril en sentido contrario y al momento en que vio otro vehículo enfrente, aceleró. El conductor que venía en ese auto se tuvo que meter por el carril exclusivo de autobuses para evitar la colisión. Mi papá dijo con total seriedad que sentía como si una fuerza tomara control de él. Estaba como hipnotizado. Recordé lo que me había pasado a mí. En eso vi como a mi hermana, que también estaba presente, se le abrían los ojos y nos hizo una señal con el dedo para que viéramos hacia la puerta. Nunca la había visto tan pálida. Y en la puerta vimos pasar una sombra larga, muy alta, que iba cruzando el pasillo. Todos volteamos, todos lo vimos. Y lo que ella comentó me dejó helada. Ella estuvo soñando con una sombra similar toda la semana que mi mamá estuvo enferma. En sus sueños llegó incluso a sentir cómo esa sombra la tocaba. Lo real que era la sensación de unas manos largas, rugosas y frías que la agarraban. Y cómo al despertar, ella amanecía con manchas rojas marcadas en la espalda. El mismo patrón de las manchas que tenía mi mamá, que yo tenía en la piel. Las manchas que nos salían, al parecer, eran marcas que nos dejaba esa criatura. Esto no podía continuar así. Tenía una idea muy básica de cómo hacer una limpieza energética, pero por fortuna un amigo me recomendó a un sacerdote conocido suyo, quien realizó un rito de purificación. Nos encomendamos a Dios, rezamos y sé que su luz es lo que nos está protegiendo. Este sacerdote nos recomendó no dejar de orar y hacer bendiciones, porque de lo contrario ese mal podría regresar y puede que con mayor fuerza. Aunque pienso que en realidad ese mal no se ha ido. Sigue aquí esperando a que bajemos la guardia. Mi casita aún continúa teniendo esa atmósfera opresiva. No la he terminado de arreglar porque siempre se está rompiendo o descomponiendo algo. Pero siento que mientras podamos mantenerlo lo suficientemente débil, todo estará bien. El mal no se rinde, pero hay un poder más grande, y ese es el poder de Dios. Desde entonces, estoy completamente segura de algo. Hay espíritus que lo que buscan es infiltrarse, pegársele a uno e incluso pueden pasarse de una persona a otra. Cuídense mucho, tengan mucho cuidado de los lugares a los que entran, porque de verdad les digo, nunca saben qué puede haber ahí, ni cuáles sean sus intenciones. Y si se sienten en peligro, recen, recen con toda su alma. El poder de Dios no es un chiste. Él nos ama y nos protege. Gracias, Sofía, por contar mi historia. Espero que donde sea que vayas esperen puras bendiciones. Gracias, comunidad del jardín, por escuchar mi historia. Deseo que ustedes también reciban muchas bendiciones en su vida. Hasta luego. Hola, jardín, buenas noches. ¿Cómo están todos? Me llamo Izamal, tengo 26 años y soy de Aguascalientes.
Hace tiempo me suscribí a tus relatos, Sofía, y me parece que son buenos. Dejé de escucharlos por un tiempo. No soy de escuchar relatos de terror, en realidad. Soy media asustadiza. Eso no quita lo buenos que son, solo que sí me dan miedo a veces. Pues mira, estaba escuchando un episodio de Casas Embrujadas y eso me hizo pensar en experiencias pasadas. Yo viví en una misma casa durante los primeros 15 años de mi vida. Éramos mis hermanos, mis papás y yo. Nuestra vida era normal, sin nada que tú dijeras, ay, oye, qué raro. Mi hermano, el mayor, se desvelaba jugando con su compu, o mi hermana, que también es más grande que yo, se quedaba en la sala viendo películas. Y no, nunca llegó a pasar nada aterrador en ese tiempo. Si a veces alguien se despertaba en la madrugada a tomar agua, podías moverte libremente por la casa sin temor a que se te apareciera, no sé, la sombra de un niño a espantarte, o algo peor. Era una casa silenciosa, sí. Y hasta eso era agradable. La cuestión es que cuando cumplí 11, y es que de lo contrario no te estaría contando esto, mi hermano mayor se fue de la casa para ir a la universidad y fue entonces que todo cambió. Cada noche sin falta empecé a escuchar pasos corriendo en el pasillo. Durante un tiempo pensé que era mi hermanito, que entonces tenía 5 años. Pero conforme pasaban los días, los pasos se iban haciendo más pesados. Cambié de habitación con mi hermana. Mi cuarto anterior daba al patio. Ella lo quería y a mí nunca me gustó. Entonces, ahora yo tenía el cuarto del medio, que era más grande y tenía un ventanal que daba hacia la sala. Sentí que había salido ganando. Una mañana, mientras desayunábamos antes de ir a la escuela, mi hermana me dijo, Isa, en el pasillo se oyen pasos que luego se detienen afuera de la puerta, pero prefiero eso a que anden pegándole al cristal de la ventana del cuarto donde tú estás ahorita. Le pregunté si estaba bromeando y ella volteó a verme con la expresión seria. Antes de que ella me dijera cualquier cosa, ese ventanal ya me daba mala espina. Cuando estaba en mi cuarto no me gustaba voltear hacia ese ventanal. Y cuando estaba en la sala tampoco me gustaba mirarlo. Simplemente era algo instintivo dentro de mí. Algo que me decía, no voltees. ¿No te ha pasado a ti todavía?, me preguntó ella. Ya ni recuerdo bien qué le dije, pero a partir de esa plática nunca dejé de sentirme observada en esa casa. A partir de entonces no dejaba de notar otras cosas. Una vez, por ejemplo, me quedé dormida en la sala y cuando desperté escuché pasos, aunque no había nadie más en la sala. Mis papás y mi hermanito estaban con mis tíos, mi hermana estaba con una amiga, mi hermano mayor estaba en la universidad, solo estaba yo. Y lo más extraño para mí es de que era todavía de día. Habrá sido como poco después de la hora de la comida. Y más tarde, cuando regresé a mi habitación, la luz estaba encendida. Mi guitarra estaba tirada en el suelo. Alguien había sacado las libretas de mi mochila y las cortinas estaban arrancadas. Eso fue lo último que recuerdo que pasó durante ese tiempo, porque mi hermano mayor regresó en diciembre de ese año para pasar la Navidad y Año Nuevo con nosotros. Mira, no sé cómo. La cuestión es que después de que regresó él, dejaron de escucharse los pasos, aunque nunca dejé de sentirme observada. Y esto hace que me pregunte cómo fue que pasó todo esto.
Mi hermana y yo recordamos con mucha claridad esos meses. Nunca vimos físicamente a la entidad, pero sí llegamos a sentir su presencia. Cabe mencionar que después de que mi hermano se fue de regreso, el fantasma ya no volvió. Y como nota adicional, años después me enteré que las personas que se fueron a vivir después de nosotros, ellos sí vivieron mucha actividad paranormal. Lo que no entiendo es que esa casa, la casa donde yo crecí, fue construida solo unos años antes de que yo naciera. Y mis padres son extremadamente religiosos, así que dudo mucho que hubiera rituales o algo turbio que trajera un espíritu maligno. Y además, toda la actividad paranormal que me llegaron a platicar es muy distinta a lo que vivimos mi hermana y yo. De hecho, es mucho más siniestra que los pasos y los golpes de la ventana. Y curiosamente, mi habitación es la más conocida por ser el lugar donde ocurrían las cosas más inquietantes. Si alguna persona que escucha esto tiene alguna explicación, se lo agradecería muchísimo. Gracias por leer mi relato, Jardín. Espero que te encuentres con bien. Gente del jardín, hasta aquí llegamos por hoy y por este año. Muchas gracias por escuchar el Jardín de los Horrores. Espero que hayan disfrutado de este paseo, de estos paseos. Se me hace algo tan curioso esto de contar historias y que ustedes vengan a escucharlas. Me llena mucho de alegría. Y es que ya tenía un tiempo queriendo iniciar este proyecto. En muchos aspectos, 2025 fue un año crucial en mi vida. Este año ha sido el pivote de varias singularidades. Y es que, bueno, una vez que te subes, no se detiene y te lleva por lugares inesperados que nunca imaginaste. Tanto fuera de ti, explorando el mundo que te rodea, como dentro de uno mismo. Entre altas y bajas cerramos el 2025 y nos preparamos para el 2026. Mis más bonitos deseos para todos ustedes. Deseo caminos que se abran incluso cuando parezcan cerrados. Noches tranquilas, días luminosos y la certeza siempre presente de que todo lo vivido ha tenido sentido. Que el 2026 nos encuentre a todos con bien. Les mando un cálido abrazo lleno de luz. Nos estamos escuchando el próximo año aquí, en el Jardín de los Horrores.